Hace muchos años me marcó en mi adolescencia una vez que lo leí, y los apóstoles estaban siendo perseguidos y ellos oraban y no decían: Señor, líbranos de la persecución. Ellos dijeron: mientras nosotros exaltamos tu nombre, tú muévete a favor nuestro. Y ese versículo siempre me quedó grabado, porque muchas veces pasamos por cosas y estamos con problemas, y una vez esa oración la hice mía y dije: Señor, mientras yo exalto tu nombre, vos te vas a encargar a favor de cualquier situación que esté pasando. Y ¿saben algo? Después de casi 30 años puedo decir: el Señor fue fiel, y siempre que exalté el nombre de Cristo, Dios hizo las cosas en lo que necesitaba. Amén. Bueno, les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10. Antes de comenzar con el mensaje, quisiera recordar a todos los hermanos que los jueves estamos dando hermenéutica. Ya hemos tenido 2 clases, este jueves va a ser la tercera clase, son 4 clases en total. Así que los invitamos para que puedan venir, compartir con nosotros. Se entrega una cartilla que es gratuita, donde están las explicaciones, los versículos. Puede venir, puede traer su mate. Hasta ahora nadie me ofreció mate, yo tomo un mate, sí. Pero pueden venir y compartir con nosotros los jueves a las 20:30 horas. Amén. Bien, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 46 en adelante, y dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En esta noche el mensaje tiene por título, van a poder ver acá en la pantalla, la restauración del propósito. Ese es el título y lo que yo quisiera hablar en esta noche, sobre la restauración del propósito. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito general para toda la humanidad, que es que la humanidad sea salva. Pero luego, una vez que somos salvos, Dios tiene un propósito con cada uno de nuestras vidas. No estamos simplemente para ocupar una silla, no estamos simplemente para venir. No. Estamos para cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Lo sabían eso? Con cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito. Dios le dijo a Jeremías: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, vos ya eras un profeta. Estabas ahí y quizás tu mamá empezaba que a la mañana le venía el vómito y que me pase, bueno, sí, se viene un profeta en camino. O sea, cuando yo empezaba todo eso, vos ya eras un profeta a las naciones. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El tema está en que muchas veces pasan cosas en nuestra vida y ese propósito parece que se trunca. Ese propósito parece que, bueno, Dios ya no va a hacer más nada conmigo porque yo hice las cosas mal, yo me equivoqué, yo hice cosas que no tenía que hacer, por lo tanto ese propósito quedó anulado, y no es así. Dios sigue teniendo un propósito, pero somos nosotros los que debemos justamente hacer que ese propósito se restaure para que se pueda cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver a continuación una imagen que nos va a ayudar a entender respecto a la restauración del propósito. Fíjense, la misma casa, pero una enorme diferencia. ¿Cuál es el propósito de una casa?
que sea habitable. El propósito de una casa es para que gente viva adentro. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las casas necesitan mantenimiento, se rompen cosas, hay que arreglarla, y si uno no se ocupa de esas cosas que van sucediendo, pasa como la imagen de la izquierda. La casa se viene abajo y hasta se torna peligrosa. Es decir, esa casa no es habitable, puede pasar algo, se te viene un techo encima, se rompe el piso, te podés lastimar, la columna de la izquierda está ahí, mirame y no me toques. ¿Por qué? Porque pasaron cosas y nadie se ocupó de mantenerla habitable. Pero, cuando se vuelve al propósito original, vemos la imagen de la derecha. Y la casa no solo que es linda, sino que es habitable y que es segura. Así muchas veces nos pasa a nosotros en nuestro vivir cristiano. Hay situaciones que hacen que quizás tropecemos, quizás hagamos las cosas mal, quizás tenemos épocas en las que nos enfriamos un poco espiritualmente y al igual que la casa, si no nos ocupamos de esa mantención y de mantener nuestra vida espiritual al día, como quien dice, nos empezamos a venir abajo. Y después, para poder levantarnos, sí, necesitamos esfuerzo, necesitamos dedicación, pero si quizás nos hubiésemos dedicado en su momento, sin lugar a dudas, quizás nuestra situación sería distinta. Por eso en esta noche te quiero hablar sobre eso, sobre la restauración del propósito. Y justamente este pasaje en el Evangelio de Marcos sobre el ciego martireno nos presenta ciertos principios espirituales para que podamos ser restaurados. ¿Cuántos quieren ser restaurados? Yo quiero ser restaurado, amén. Lo primero que vamos a ver es que para alcanzar la restauración de nuestro propósito debemos vencer todos los obstáculos. Esto es lo principal. Para alcanzar la restauración de nuestro propósito debemos vencer todos los obstáculos. Y les comento un dato curioso. Si nosotros comparamos esta historia en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a encontrar una contradicción bíblica, o una aparente contradicción bíblica. ¿Por qué? Porque Mateo y Marcos dicen que Jesús llegaba a Jericó, y Lucas dice que Jesús salía de Jericó. Entonces, ¿Jesús entraba o salía? Porque Mateo y Marcos dicen una cosa, pero Lucas dice otra. ¿Y saben cómo es la cuestión? Había dos ciudades con el nombre de Jericó. Una era la de la época de Josué, que esa ciudad fue derrumbada y después de un tiempo dejó de ser habitada y estaba en las ruinas. Pero seguían estando las ruinas de Jericó de la época de Josué. Y con el pasar del tiempo, un poco más adelante, se construyó una nueva ciudad. Y le pusieron de nombre Jericó también, porque estaba cerca. Entonces había dos ciudades con el nombre de Jericó. Una que eran las ruinas, que estaba deshabitada, y la otra que sí estaba habitada y que era la Jericó de Herodes. Entonces, este milagro sucedió justamente entre las dos ciudades de Jericó. No hay ninguna contradicción. Jesús pasó por las ruinas antiguas y estaba llegando a la Jericó nueva de Herodes. Y ahí es donde sucede este milagro. Eso es un detalle aparte, ¿sí? Pero dijimos que para alcanzar la restauración de nuestro propósito debemos vencer todos los obstáculos. Y fíjense el versículo 48 que lo releemos. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Imaginemos esa situación. Él estaba pidiendo por un milagro y había gente que le decía: pero callate, no, deja de decir eso. Y él clamaba todavía más fuerte. Muchas veces nosotros en el primer obstáculo ya nos desanimamos, ya nos vencemos, ya es como que queremos tirar la toalla. No, esto se puso demasiado difícil. Pero esto recién está empezando. Si uno se queda quizás con sus primeros obstáculos, nunca va a progresar en la vida. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando los chicos son chiquitos? La tarea para el hogar es que tienen que pintar el dibujito sin pasarse de la raya. Y por ahí dibujan todo mal, pero te pasaste de la raya. No, esto no es para mí, no. Bueno, pero recién estás arrancando. Apenas te pasaste de la raya, o sea, esto es algo que tenés que ir practicando y vas a ir mejorando con el tiempo. No hay que desanimarse frente al primer desafío que uno tiene, o al primer obstáculo. Fíjense en el caso de Bartimeo, y muchas veces nosotros también enfrentamos el desafío externo.
No el desafío, sino el desánimo externo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay voces de afuera que nos quieren frenar. Nosotros pensamos que porque somos todos cristianos, todos nos van a pedir. Y lamentablemente no es de esa manera. Porque muchas veces cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, va a haber gente que te va a criticar, va a murmurar, va a decir, fíjate lo que dice este juro, yo lo haría mejor, o qué se cree, o tantas cosas. Y uno muchas veces frente a las voces externas, en lo que pasa, se desanima. Fíjense el ejemplo de David que ya comentamos una vez. El arca del pacto estuvo entre 60 y 80 años afuera de Jerusalén porque la perdieron en una guerra. Y David logra que el arca del pacto vuelva a Jerusalén. Y era tanta la alegría que había que él empezó a saltar y empezó a bailar. Y cuando lo ve Mical, que era su esposa y que era hija de Saúl, él llega con toda la alegría y Mical, ¿qué hace? Le pincha el lomo. Fíjate cómo puede ser el rey, que vos hagas una cosa como esa, eso no corresponde. Y lo empezó a tirar abajo. Sin embargo, David no se quedó con eso. Y muchas veces a nosotros nos va a pasar lo mismo. Estamos haciendo algo para el Señor y quizás viene un hermano y nos quiere tirar abajo. Bueno, no escuchemos esas voces. No escuchemos las voces que nos quieren derribar. Y si quizás alguna vez de nuestra boca salieron esas palabras, pidámosle perdón al Señor y que nosotros no seamos motivo de que alguien quiera renunciar al plan de Dios para su vida. El Evangelio de Lucas capítulo 17 dice, ¡ay de aquel por quien vienen los tropiezos! Es imposible que no vengan tropiezos porque va a suceder, pero hay de aquel por quien viene. Bueno, que no nos pase a nosotros que quizás que hagamos tropezar a alguien. Y muchas veces también, además del desánimo externo, enfrentamos el desánimo interno. Bartimeo tenía razones para enfrentar el desánimo interno. Era ciego, estaba mendigando, no se podía valer por sí mismo, y muchas veces a nosotros nos han encasillado en ciertas cosas. Muchas veces quizás hemos escuchado, no servís para nada, sos un inútil, sos un fracasado, nunca vas a lograr nada en la vida. Bueno, acostumbrate a esta vida porque esto es lo que te espera para el resto de tu vida. O quizás yo sueño con poder llegar a hacer algo, ¿qué vas a soñar vos con eso? Conformate con lo básico, conformate con eso y ya demasiado, ya da gracias por eso. Y muchas veces nos encasillan dentro de esas cosas. ¿Y sabe algo? Terminamos creyendo esas cosas. Entonces nos encontramos encasillados y quizás queremos hacer algo para el Señor. No, pero yo no lo puedo hacer porque yo soy un inservible. No, yo no lo puedo hacer porque yo soy un inútil. No, Y Dios nos dice, no importa en la casilla que te hayan puesto, no importa en la cajita que te hayan puesto, Dios puede romper esa cajita. Y muchas veces ese desánimo interno que tenemos nosotros también es un obstáculo. Pero justamente no debemos valernos por nosotros mismos o no debemos ver nuestras limitaciones, sino que se trata siempre, pero siempre, del poder de Dios. Amén. Y se nos dice a alguien que toda su vida tuvo muchas de esas cajitas. Tuvo mucho de ese tipo de cosas que llegué a pensar, pero en un momento Dios me dijo, ¿sabes qué, Luis? No se trata de vos, se trata de lo que yo puedo hacer. Y a partir de ese momento empecé a ver la mano de Dios en mi vida. Por eso lo primero es que para alcanzar la restauración de nuestro propósito debemos vencer todos los obstáculos. Lo siguiente es que para alcanzar la restauración de nuestro propósito debemos acudir al llamado que Cristo nos hace. Fundamental. Si queremos que el propósito de Dios se restaure en nuestra vida, debemos acudir al llamado que Cristo nos hace. El versículo 49 dice lo siguiente. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Necesitamos acudir al llamado que Cristo nos hace. Fíjense, imaginemos eso. Jesús iba caminando con una multitud, iban hablando, charlando, y de repente Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, cállate, ten misericordia de mí, cállate. Y él todavía más clamaba. Y en un momento Jesús detiene su marcha. ¿Qué pasó? ¿Penal para arriba? No es eso. El ciego te está llamando. Y ahí Jesús entiende lo que pasaba. E imaginemos eso.
El ciego lo estaba llamando. Cualquiera de nosotros que hubiese hecho, va a donde está el ciego. Pero Jesús le dijo, díganle que venga. El día de hoy eso se puede considerar una falta de respeto. Che, esta persona está ciega, ¿por qué no vas vos ahí? Y le decís al otro que venga. Pero Jesús dijo, díganle que venga. Y ahí se le acercan y le dicen, ten confianza, te llamo. Muchas veces el Señor nos dice, ¿vos querés que el propósito se restaure en tu vida? Sí, Señor, te tenés que levantar. Pero Señor, yo pensé que vos me ibas a levantar. Vos sos el que se tiene que levantar para que ese propósito se cumpla. ¿De qué forma nosotros nos tenemos que levantar para que ese propósito se cumpla? Agarrando la palabra de Dios, sacándole muchas veces el polvo que tiene, leyendo otros pasajes de la Biblia y no solamente los pasajes que leemos siempre, dejando el celular 10-15 minutos y tomando ese tiempo para orar, teniendo una búsqueda verdadera y sincera de parte de Dios también. Dejándonos corregir. Eso también es una forma de que nosotros nos levantemos. Porque muchas veces alguien nos dice, che, mirá, esto está mal. ¿Y vos qué te pensás que sos para...? Y ya me sale el viejo hombre, ¿no? No se imaginan la cantidad de veces que hubo gente que me dijo, Luis, esto no es. Vos dijiste tal cosa y esto es de esta manera. Lo pensé, lo recapacité y muchas veces tenía razón. Y me acerqué y después le dije, hermano, hermana, la verdad que tenías razón, muchas gracias por corregirme. Porque todos nosotros necesitamos eso. Y aceptar muchas veces las correcciones y los consejos también forman parte de acudir al llamado que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? Fijémonos que Jesús, al Bartimeo le dijeron de parte de Jesús, ten confianza, levántate, te llamo. Nosotros muchas veces nos cuesta mantener la confianza, porque lo que está a nuestro alrededor nos dice todo lo contrario. Es fácil mantener la confianza cuando va todo bien, pero cuando todas las cosas se ponen al revés o patas para arriba, como decimos nosotros, es difícil mantener la confianza. Hay una historia que leí, no creo que sea cierta, pero de todas formas es ilustrativa para entender esto, y cuentan que un hombre iba en un barquito, en algo por el estilo, navegando, y sucedió que ese barco naufragó. ¿Y qué es lo que sucedió en el medio del mar? Había una roca grande en la que él cabía. Y esta persona fue y se subió a esa roca y estuvo esperando algunas horas hasta que pasó un barco y lo rescató. Y las personas que estaban en el barco le dijeron a este hombre, la verdad que es asombroso que hayas estado tantas horas ahí. Yo que vos estaría temblando de miedo. Y el hombre le dijo, estaba temblando de miedo, pero la roca no temblaba. Y así también debe pasar con nosotros. Cuando estamos firmes en la roca que es Cristo, quizás podemos tener temor, pero aún así va a haber fortaleza en nuestra vida, va a haber firmeza en nuestra vida. Muchas veces los cristianos hemos explicado mal el tema de la fe. Y muchas veces decimos, no, si tenés miedo no tenés fe. No es así. El miedo es un sentimiento. Una persona siente miedo como siente hambre, como siente sueño. Porque el miedo es un sentimiento. El tema está cuando el miedo nos domina. Ahí está la diferencia. ¿Podemos sentir miedo? Podemos sentir miedo. El tema está que el miedo no nos domine. La Biblia no lo aclara. Pero yo pregunto, ¿David habrá tenido miedo quizás cuando lo vio a Goliat la primera vez? No dice si tuvo miedo o no. Pero pensemos que David era un ser humano. Goliat tenía casi 3 metros. Estaba completamente armado y él tenía una onda. Quizás pudo haber sentido miedo, pero el miedo no lo dominó. Porque él después le habla en el nombre del Señor, te voy a vencer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el miedo es un sentimiento. Y muchas veces hemos tenido quizás esa idea equivocada. No, si yo tengo fe no tengo que tener miedo. El miedo es un sentimiento. El tema está que ese sentimiento no nos domine. Porque cuando nos domina justamente nos paraliza. Pero una vez que viene ese sentimiento, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús te vas. Y yo mantengo la confianza en el Señor. El miedo puede venir. ¿Qué pasa cuando lunes a la mañana voy a empezar la dieta? ¿Y qué te ves ahí? Una facturita, un alfajorcito, ¡ay! Y te da ganas de comerlo. Pero no, en el nombre de Jesús te vas.
y lo ves a tu hijo con el alfajor, ¿sabes qué? Tomátela en el nombre de Jesús, andate. El sentimiento va a estar. El tema está que no te domine ese deseo y vas y le encajaste de un corrector de la factura. El sentimiento puede estar, pero no nos tiene que dominar. El miedo quizás puede venir, pero no nos debe dominar. Y justamente cuando acudimos al llamado que el Señor nos hace, ese tipo de cosas desaparecen. Amén. Lo siguiente es que para alcanzar la restauración de nuestro propósito debemos, dígalo fuerte, deshacernos de las excusas. Somos especialistas en poner excusas. Y sobre todo los argentinos. Si hay algo para lo que somos expertos es en poner excusas. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? En un momento hay que deshacerse de las excusas. Las excusas no sirven para nada. Las excusas nos llevan al estancamiento. Me acuerdo una vez que iba probablemente a quinto o sexto grado, no había hecho la tarea, yo iba a la tarde y me acuerdo de llegar, claro, y la profesora ya me junaba. A Rosamena dice, pasa enfrente de la tarea, no, es que no la pude hacer. ¿Y por qué no pudo? No, es que estuve ocupado. ¿Pero qué estuvo haciendo? No, me tuve que bañar, le dije. La peor excusa. No, es que me tuve que bañar. Y me dijo, hasta el día de hoy me acuerdo, y me dice, ¿pero usted se baña con cepillo de alambre y lavandina o qué? Me dijo, no había excusas. No hay excusas que sean válidas. Hay excusas que yo usaba con mi mamá y mi papá y el día de hoy mis hijas las usan conmigo y que digo, esas excusas las usaba yo. Y mi mamá y mi papá me decían lo mismo. Y las excusas que hacen nos hacen que nos estanquemos. El versículo 50. Bartimeo, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Esa capa era algo que se ponía encima de la ropa justamente para indicar que él era un mendigo. Muchas veces decimos que los ciegos, la verdad que no sé si los ciegos se identificaban de esa forma. Los mendigos sí se identificaban de esa forma y está demostrado históricamente. Y él tenía esa capa que lo identificaba como mendigo. ¿Por qué? Porque él estaba mendigando. Y cuando le dicen, levántate, tené confianza porque Jesús te estaba llamando, lo primero que dijo, yo no soy mendigo. Y se sacó esa capa y logró llegar a donde estaba Jesús. Él no puso como excusa, no, yo soy un mendigo, que venga Jesús acá. Si Él me quiere bendecir, que venga Él. Si Él me quiere sanar, que venga Él. No. Cuando uno quiere hacer algo, las excusas justamente quedan a un lado. Muchas veces ponemos excusas, pero decir verdad, cuando uno quiere servir a Dios y cuando uno quiere hacer las cosas bien, no hay excusas. Hay justamente razones para hacer las cosas bien. Las excusas vienen cuando uno quiere camuflar algo o quiere zafar de algo. Si pensamos en ejemplos de la Biblia, hay muchos ejemplos de gente que puso excusas. Jesús le dijo al joven rico, vendé lo que tenés y seguime, porque eso estaba en el corazón del joven rico. Él puso una excusa. Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y Abraham, cuando estuvo dispuesto a hacerlo, Dios le dijo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no pusiste excusas. En tu corazón ya lo sacrificaste. Pero el joven rico puso una excusa. Su vida hubiese sido totalmente distinto si él hubiese hecho lo que el Señor le mandó hacer. Y hasta probablemente si le hubiese dicho, Señor, voy a vender todo para seguirte, quizás Jesús le hubiese dicho, no, ¿sabes qué? No lo hagas. Porque me doy cuenta que las riquezas no están en tu corazón y que yo estoy en tu corazón. Pero él usó una excusa. Jesús contó un ejemplo de una parábola respecto a la predicación del Evangelio a toda la gente. Y que un hombre hizo una gran cena e invitó a mucha gente. ¿Y qué pasó? Empezaron a poner excusas. No, compré un campo y tengo que ir a verlo. No, me acabo de casar y tengo que disfrutar. No, tengo que hacer esto. No. Y siempre había excusas. ¿Y qué dijo esta persona a sus criados? Vayan por los caminos, vayan por la calle e inviten a otros. Y cuando esos otros escucharon la invitación a la boda, acudieron al llamado. ¿Qué es lo que pasó justamente con el pueblo judío? Cuando Jesús aparece y comienza a predicar el Evangelio,
de salvación, ellos dijeron, no, pero tenemos esto, no, pero tenemos lo otro, no, pero tenemos aquello. Y aquellos que sí aceptaron el mensaje al Evangelio somos nosotros los gentiles. Pero esto sí nos tiene que llevar a la reflexión, que muchas veces ponemos excusas. Y cuando realmente anhelamos algo de parte de Dios, hay que sacar las excusas. Y en un momento vamos a rendir cuentas delante de Dios. La Biblia enseña, y de hecho es un estudio bíblico que estoy preparando sobre la recompensa a los creyentes, que en un momento vamos a enfrentar el tribunal de Cristo. Y el Señor nos va a preguntar qué fue lo que hicimos. Y ahí no hay excusas de larga. Ahí no le vamos a poder decir, Señor, no oré porque hacía frío. No, Señor, no pude estudiar la Biblia porque esta cosa. No va a haber excusas delante del Señor. Por eso es que necesitamos deshacernos de las excusas para que el propósito de Dios se restaure. Y muchas veces decimos, bueno, yo no sigo a Dios porque me hicieron esto. No, yo no sigo a Dios porque me hicieron tal cosa. Y estamos poniendo excusas, una vez más. Y Dios nos dice, si querés que te restaure, dejá de lado las excusas. Olvídate de eso y enfócate en levantarte en el nombre del Señor. Amén. Y lo último que quiero mencionar es que para alcanzar la restauración de nuestro propósito debemos tener en claro cuál es nuestra meta. Otra cosa que es fundamental. Si queremos ser restaurados, necesitamos tener en claro cuál es nuestra meta. El versículo 51 dice así: respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Él tenía bien en claro cuál era su meta. El problema está en que muchas veces nosotros no tenemos en claro cuál es nuestra meta o qué es lo más importante. Y hasta podemos pensar que fue cruel la pregunta de Jesús. Pregunté a un ciego, ¿qué querés? Y uno dice, bueno, lógicamente va a pedir que reciba la vista, pero quizás tenía otra cosa en su mente. Y Jesús quería ver qué es lo que tenía en su mente. Supongamos, por poner un ejemplo, una persona que está sin trabajo y que quizás hace tiempo está sin trabajo. Y el Señor le dice, bueno, yo te voy a conceder algo. ¿Qué es lo que querés que te conceda? Un celular nuevo. ¿Está mal? No está mal. Pero hay otra prioridad que está primero. ¿Cuál es esa prioridad? Poder tener un trabajo seguro, tener un trabajo fijo, tener un trabajo activo. Y una vez que tengas eso, bueno, vas a poder tener muchas otras cosas. Pero muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios y hay algo que es más importante todavía. Señor, yo quiero predicar, supongamos. Bueno, pero tu vida está restaurada. Señor, yo quiero servirte, quiero viajar, quiero llevar el mensaje. Bueno, pero tu vida está en orden. Fíjense, Elías, qué fue lo que hizo antes de esa manifestación poderosa frente a los profetas de Baal y de Acera. Él lo primero que hizo fue acomodar el lugar donde se iba a hacer el sacrificio. Hay cosas que son prioritarias. Por eso es que necesitamos tener bien en claro cuál es nuestra meta. Nuestra meta, si es que quizás nosotros necesitamos esa restauración en nuestra vida, la meta justamente debe ser que en esta noche podamos ser restaurados. Después Dios te va a bendecir con lo que vos desees, con lo que vos anheles. Quizás Dios te va a bendecir con los mejores deseos que estén en tu corazón. Pero lo primero es lo primero. Yo durante mucho tiempo, mi familia iba a la iglesia y yo no. Y mi mamá, mi papá me decían, estamos orando para que Dios te bendiga. Y yo decía, qué bueno. Entonces yo voy a hacer lo que yo quiera y el Señor me va a bendecir igual. Claro, pero la cosa no funcionaba de esa manera. Para que Dios me bendiga, en primer lugar yo tenía que entregar mi corazón a Cristo. Eso era lo primero. Entonces la primera bendición que tenía que venir a mi vida era justamente la salvación. ¿Por qué? Porque es una cuestión de prioridades. Y si quizás nosotros necesitamos que justamente el propósito de nuestra vida sea restaurado, esta es la noche para que podamos ser restaurados. No esperemos a mañana, acudamos al llamado que Cristo nos hace hoy. Dios tiene un propósito con nosotros y debemos cumplir con ese propósito. Amén.